Gracias, Guillermo. Gracias, asistentes a esta jornada de mañana de Incuna. Gracias a la organización. Y, bueno, pues un placer estar con vosotros y con vosotras esta mañana. Y, madre mía, me he metido en un jardín tremendo, ¿no? De alguna manera voy a contaros una propuesta que está en curso de reflexión y de maduración. Personalmente ya he trasladado algunas instancias, he empezado los primeros chequeos con el Ayuntamiento de Sevilla, con colegas, pero bueno, es una propuesta que se está cerniendo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues llevamos 3 días desde la inauguración de estas jornadas de Incuna. El primer día nos tocó a Víctor, a mí, nuestra Carolina, hablar de la fábrica de Oviedo y, de alguna manera, voy a seguir ese hilo, ¿no? La fábrica de Oviedo, el paisaje histórico urbano y aquello que comentaba tanto Natalia como Víctor en el sentido de la representatividad, el equilibrio y lo creíble, ¿no? Desde el punto de vista de qué relato o qué composición debe tener aquello que está estructurándose como patrimonio, aunque ya sabemos que es un work in process, está creciendo constantemente, no sabemos si habrá algún límite, los límites del crecimiento, tal vez a lo mejor los límites del crecimiento, esa herramienta o ese concepto del Club de Roma se deba aplicar también al patrimonio. Puede ser una reflexión. Reinkulhard lo hizo ya en el año 2003, en la exposición en Nueva York que llevaba por título el sugerente de Cronocaos, ¿no? De ahí a el maestro Borges, Funes el Memorioso, pues bueno, pues realmente nos encontramos, y ahora lo que hemos estado escuchando tan interesante de Maider, nos vamos a encontrar con mapa y territorio, ¿no? ¿Qué sucede entre mapa y territorio? Les cuento esto en lo que vengo trabajando durante un tiempo. En Sevilla actualmente gozan de reconocimiento UNESCO la Catedral, Archivo de Indias y Real Alcázar, ¿de acuerdo? En el año 2008, UNESCO encargó 2 estudios pilotos de paisaje histórico urbano a 2 ciudades en 2 contextos completamente diferentes, a Río de Janeiro y a Sevilla. Se pueden ustedes imaginar en distintos continentes, en distintos hemisferios, con distinta cronología, con distinta escala, es decir, tratar de ir perfilando aquello que luego en 2011, bueno, como paisaje histórico urbano, pues va a conformar ese nuevo tour de force, ese paso avanzado en relación con la consideración de los bienes en una ciudad que van a incluir en el paisaje histórico urbano no solamente aquello que entendemos habitualmente que cae del lado de la cultura, sino que aparece la geomorfología, la geología, la botánica, la zoología, el clima y, en el caso concreto de Sevilla, un elemento definidor como eje articulador del discurso, que era el río Guadalquivir. El río Guadalquivir era el que construía realmente todo el proceso de investigación en Sevilla, y de ese proceso de investigación había determinados capítulos o núcleos de carácter estructural y otros de carácter temático. A mí me encargaron desarrollar el estudio temático de arquitectura industrial y dije, bueno, me parece reduccionista. Si estamos hablando de paisaje histórico urbano, yo no puedo desarrollar arquitectura industrial, me tenéis que dejar un poco de libertad en un doble sentido. En primer lugar, se acuña, desarrollo el proceso de paisaje histórico de la producción, con lo cual yo me siento más cómodo, no solamente por el concepto en sí, sino porque puedo utilizar la terminología de los convenios, etcétera, de aquello que tiene que ver con paisaje cultural y que a mí me puede permitir, bueno, pues establecer luego el giro de lo industrial. Y en segundo lugar, el gran problema, ¿no? ¿Cómo me voy a ceñir, si estamos hablando de paisaje histórico de la producción, cómo me voy a ceñir al término municipal de Sevilla, ¿no?
cuando Sevilla desde hace muchísimo tiempo, pero no solo Sevilla, incluso las ciudades pequeñas son siempre ciudades-región. Hay un término de González Dorado, que seguro que conoce Víctor, ¿no? Sevilla, ciudad-región, en un estudio publicado por un banco, ¿no?, que es extraordinario. Fue el que inspiró mi tesis doctoral sobre arquitectura industrial en Sevilla y ya me acompaña desde siempre, ¿no? Sevilla, ciudad-región. Todas las ciudades, incluso un pueblito, siempre es una región. Entonces, en torno a esa idea, desarrollo una metodología de tal manera que establezco 3 escalas. La escala próxima, que es el paisaje histórico de la producción funcional, la escala metropolitana, que es el paisaje articulador, donde habitualmente se depositan o existen las infraestructuras y los espacios de logística y de transferencia, y luego el área mayor, que es la que tiene que ver con el paisaje estructural de la producción, donde habitualmente se encuentran los recursos, las materias primas, lo cual no significa que esto sea solo un recorrido de ida, es un recorrido de ida y vuelta, de tal forma que en cada uno de esos paisajes, debido a su extraordinaria riqueza, podemos encontrar en uno, pero en distintas densidades, lo articulador, lo estructural o lo funcional. Pero bueno, eso depende de cada caso. Lo hemos aplicado ahora a Córdoba con un proyecto financiado, Patrimonio de la Industria en Córdoba. Y les tengo que decir, bueno, están viendo una imagen de la ciudad no desde orientación norte-sur, sino la habitual en la iconografía y en la cartografía de Sevilla hasta hace no mucho, ¿no?, que era desde el Aljarafe. Claro, tenemos un balcón al Saraz, un balcón privilegiado para ver la ciudad, ¿no?, y la estamos viendo desde el oeste, ¿no? Les quería comentar que los patrimonios declarados en Sevilla, de vez en cuando aparecen serpientes de verano. Las serpientes de verano son, bueno, pues gentes, personas de mayor o menor valía, con mayor o menor consistencia, que dicen que Sevilla necesita más patrimonio mundial, ¿no? Y aparece la Torre del Oro, no podía faltar, y aparece la Plaza de España, pero claro, Torre del Oro, sin tener en cuenta todo el sistema de las murallas de la ciudad de Sevilla, una ciudad, bueno, que tuvo 115 torreones, ¿no?, que contó con cerca de 38 puertas, por lo menos, ¿no? Y en el caso de la Plaza de España, pues se pueden ustedes imaginar, ¿no? La Plaza de España, sin el contexto del 29 y sin el contexto de Forestier, en el sentido de Parque de María Luisa, ¿de qué estamos hablando en este tiempo? Si volvemos de nuevo a entender que las piezas son objetos aislados, y soy partidario totalmente de lo que decía mi gran maestro Leroy-Gurhan, ¿no? Las perlas son muy hermosas una a una, pero son mucho más hermosas cuando se engarzan en un collar, ¿no? Esa es, en el fondo, la historia, el discurso, la articulación y la narrativa. Podemos decir que Sevilla es una ciudad, como todas también, una ciudad multiexistencial. El término de multiexistencial tiene que ver con una visión que les puedo proponer una imagen metafórica. Podemos entender que el territorio, si estuviéramos hablando aquí con compañeros de informática, el territorio es el hardware. En el hardware está todo eso que ustedes entienden cuando hablamos de informática, y para que ese hardware funcione tenemos el software, que son las diferentes culturas que han ido, es como Windows, ¿por cuál vamos ya? Por el 11, ¿no? Pues igual las culturas que sobre ese hardware han ido reactualizando, han ido actualizando e incluso han ido sustituyendo en códigos abiertos, en códigos cerrados, etcétera, y generando un network, que es la relación con cada uno de los momentos y de los contextos históricos, ese artefacto interesante, que es un patrimonio activo e interactivo, es sobre el que queremos trabajar, ¿no? Pero sobre todo es porque, oyendo a Víctor el otro día, ayer, cuando hablabas acerca de la representatividad, los elementos, las piezas, los conjuntos, los sistemas de patrimonio industrial que tiene reconocimiento, ¿no? Pero también muchas veces podemos pensar que es que la visión que tenemos del patrimonio es una visión un poco, ya sé que los especialistas no, ya sé que hay gente que no la tiene así, ¿no? Pero en el fondo seguimos proyectando sobre ellos una visión de lo histórico-artístico, ¿no?
Si llegamos a un proceso de deconstrucción de la mezquita de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Y deconstruimos la mezquita de Córdoba, no la miramos como ese elemento que desde Almanzor, ¿no? Ese conjunto que desde Almanzor al lado de Guadalquivir va creciendo en distintas partes, etcétera, y empezamos a hacer la deconstrucción en relación con los materiales, en relación con los oficios, y empezamos a hablar de piedra, de ladrillo, de madera, de estuco, de mosaico, de vidrio, de herramientas, de transporte. Es decir, sacamos de la mezquita todo eso que forma el artefacto y lo ubicamos en la Córdoba de los siglos que van del 9 al 11. Realmente tenemos que esa ciudad califal en un momento determinado es una ciudad de oficios, una ciudad industrial espectacular. Pero claro, vemos la mezquita como un proceso cerrado, no como un proceso abierto, ¿no? Como Cervantes, ¿no? ¿Por qué Cervantes proporciona tan poca contemporaneidad y Shakespeare proporciona tantísima contemporaneidad? Bueno, pues porque Shakespeare, a la hora de acercarse a él, se abre en un proceso de gran multidimensión, y Cervantes, bueno, pues tenemos el problema mediterráneo, voy a llamarlo así, el problema mediterráneo de entender, ¿no?, el mundo y las obras de ese mundo de una forma cerrada. En 1959, Charles Peirce Snow pronunció una conferencia en Londres seminal, ¿no? Two Cultures, las dos culturas. En esas dos culturas es uno de los problemas que seguimos teniendo, parece mentira, desde el año 59. Cuando a la gente le dices qué es cultura, pues ya está, lo humanístico, artístico. ¿Y lo científico-técnico qué? Decía Snow en aquella conferencia maravillosa, ¿no?, que está publicada en Argentina, ¿no?, en Losada, un poco más tarde, en el año 62, decía Snow. Claro, igual que un físico, un matemático, ¿qué sería de él si no lee a Shakespeare? Pero también qué es lo que sucede, ¿no?, si, por ejemplo, la gente del mundo de la cultura de letras no sabe ni qué es masa ni aceleración, como suele suceder, ¿no? Claro, ahí hay un problema. Pues esas two cultures añadiríamos una tercera, en el tiempo actual, ¿no? Yo creo que Snow, porque lo apunta al final de esa conferencia, estaría de acuerdo, que es la perspectiva de género, las tres culturas, ¿no? La diferenciación entre lo científico-técnico, lo humanístico-artístico, y luego añadiríamos la tercera cultura desde el punto de vista de la disociación, para tratar de encontrar todo lo que estamos escuchando aquí, toda esa multidiversidad en relación con los patrimonios, en relación con lo inmaterial, lo material, la humanidad, lo mundial, lo local, lo global, etcétera. Yo siempre voy a ser partidario de Edward Wilson, ¿no? Falleció hace muy poco, ¿no?, el que acuñó el término de biodiversidad cuando hablaba de consiliencia, ¿no? Tenemos que llegar un poquito, ¿no?, a conciliar, tenemos que llegar a sintetizar, ¿no? Este mundo se está convirtiendo realmente en algo que los astrofísicos, por lo menos en su 97%, están proponiendo para el universo, ¿no? La extraordinaria separación entre todos los cuerpos que produce una gran incomunicación. Bueno, pues les voy a hablar de ilustración y sueños, van a ver imágenes de la ciudad de Sevilla y la propuesta que estoy madurando y que estoy trabajando con ellos, ¿no? La ilustración y los sueños, ¿no? Siglo XVIII. Desde el punto de vista de lo representativo, lo equilibrado y lo creíble, curiosamente, el siglo XVIII, en nuestro país y en Europa, claro, la ilustración es europea, aunque también es transeuropea, ¿no? En América, incluso la podemos conocer sus efectos en Oriente, etcétera, ¿no?, a través de las misiones de los jesuitas, etcétera. Es decir, pero bueno, un fenómeno fundamentalmente cultural, ideológico, europeo, ¿no?, que tiene su trasunto político-económico detrás, con fisiocracia y con liberalismo. Estos sueños, ¿no?, como están viendo, la fundición mayor de la fábrica de artillería de Sevilla, ¿no? Esto es fruto de un workshop y es una de nuestras estudiantes sintiendo el lugar, ¿no?, la percepción del lugar. Hay que sentir los lugares más allá de los inventarios objetivos, ¿no?,
de arquitectos, historiadores, antropólogos, etcétera, también esta idea de lo perceptivo, ¿no? El mundo de las luces en Andalucía, precisamente, les voy a hablar de Andalucía, no solamente de España, aunque España tiene un patrimonio del 18 excepcional y desde el punto de vista industrial fantástico, simplemente que nombremos La Carraca, El Ferrol y Cartagena, ya estaríamos hablando de una candidatura potentísima para patrimonio mundial, si nos gustara, ¿no? Bueno, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero aquí tenemos al gran maestro, tenemos a uno de los mejores intelectuales. Dicen de él que era pintor, ¿no? Yo no creo que Goya fuera un pintor, ¿no? Era uno de los intelectuales más importantes que ha tenido este país y este grabado, ¿no?, de los sueños de la razón a veces producen monstruos, bueno, tiene una capacidad anticipatoria de lo que va a suceder, ¿no?, en la contemporaneidad en relación con el exceso de racionalidad. Se hablaba hace poco de Asquith, ¿no? Si comparamos Asquith con el diseño en planta de cualquiera de las fábricas que había en esa época, vamos a encontrar unas similitudes tan grandes que nos van a helar la sangre, ¿no? Sevilla, Andalucía, tuvo una relación extraordinaria con la Ilustración. Fue un lugar privilegiado, en serio. Tenemos a Jovellanos. El primer destino de Jovellanos, con 24 años, fue Sevilla. Le nombraron teniente de cuadra, que era responsable en la audiencia, era teniente del crimen, y asistía regularmente a las tertulias que mantenían Pablo de Olavide, y ojo, Pablo de Olavide y la hermana de Pablo de Olavide, que tenían un salón a la francesa en el Real Alcázar, donde había unas tertulias de literatura. Bueno, allí presentó Jovellanos un drama lacrimógeno que se llamaba El delincuente honrado, ¿no? Bueno, Campomanes fundamental, ¿no? Toda la obra de colonización desde Sevilla hasta la Sierra Morena, bueno, es fundamental en colaboración con Pablo de Olavide, y Floridablanca, que murió precisamente en Sevilla, allí se le hizo el funeral, allí estuvo enterrado junto a Fernando III, ¿no? Floridablanca, pues claro, otro personaje. Eso nos va a explicar la importancia realmente para la ciudad del siglo XVIII, la Ilustración. Bueno, están viendo la anterior división a la izquierda de los reinos hasta el siglo XIX, cuando aparece ya el sistema provincial, y como España en el siglo XVIII se descubrió relativamente hace poco una de las pocas utopías. Bueno, tengo que decir que estaba yo en una defensa de tesis en Cáceres, y el autor mantenía la tesis de que en España no había habido utopías, y se levantó alguien del público y dijo, 7. Bueno, 7 utopías. Bueno, pues esta es una de ellas, Sinapia, siglo XVIII. Fíjense la división, ¿no?, ordenada. Yo creo que nos evitaría muchos conflictos, ¿no? Yo creo que si trazáramos ahora mismo una división geométrica de nuestro territorio, de la Balsa de Piedra, de Saramago, bueno, pues a lo mejor acabábamos con determinados conflictos, ¿no?, que nos hacen perder el tiempo en lo importante. Seguimos en Andalucía, aunque este es un mapa del siglo XIX, pero pertenece a las famosas haciendas y prensas de viga con prensas de viga que había en Andalucía. La potencia instalada en Andalucía en prensas de viga y quintal, prensas de torno. No se pueden ustedes imaginar. Es como cuando en la revolución industrial en Cataluña se dice, ¡ay, qué poca energía de vapor estaba instalada en tal fecha! Claro, porque es que estaba el Ter, el Besós, el Freser, el Llobregat, es decir, porque la energía hidráulica era la que sustituía al vapor y es lo que podríamos decir un dato fantasma. Ese dato fantasma en relación con potencia instalada igual a desarrollo económico, ¿no? En el caso de Andalucía también nos encontramos qué poca energía de vapor instalada en estas fechas, ¿no? Pero si sumamos este que estamos viendo es el molino del Duque de Medinaceli en Montilla, pero nos encontramos en Puente Genil, nos encontramos molinos con 39 prensas de viga.
Hay un ingeniero industrial, amigo, que me está haciendo el traslado de la potencia, de la fuerza desarrollada por una prensa de viga para calcularla en caballos de vapor, ¿no? Vamos a dar, yo creo que, una buena noticia a Andalucía en relación con la potencia instalada en el siglo XIX, ¿no? Algo completamente desconocido en ese sentido, ¿no? La Real Fábrica de hojalata en Ronda, uno de los primeros establecimientos que tienen que ver con la siderurgia, con los altos hornos. Estamos hablando de refinamiento en alto horno junto a Río Júzcar del hierro, ¿no? También nos encontramos en Jimena de la Frontera, una fábrica que iba a trabajar en colaboración con la Real Fábrica de Artillería de Sevilla y que actualmente, bueno, pues tiene unos testimonios de arqueología protoindustrial, en este caso interesantísimos, o en Málaga, la gran obra pública de San Telmo, ¿no? El acueducto, pero no solamente como obra de abastecimiento, de traslado de agua potable a la ciudad dentro de ese higienismo que forma parte de las corrientes ilustradas del siglo XVIII, sino que junto a su cauce había molinos, aceñas, batanes, es decir, se convertía ya en lo que podríamos llamar una ría industrial, ¿no? Un espacio extraordinario desde el punto de vista de su explotación. La Carraca, bueno, pocos de ustedes habrán podido visitar la Carraca, ya saben que es un espacio militar, sin embargo está muy abierto. Les recomiendo que si algún día vienen a Sevilla, Andalucía, me llaman por teléfono y vamos a visitar la Carraca y luego vamos a Sanlúcar de Barrameda a una bodega y van a pasar ustedes un día. Es una de las ciudades de los sistemas de urbanismo del XVIII más interesantes de nuestro país. Más conocido Ferrol, un poco más Cartagena, pero la Carraca es espectacular, desde su técnica constructiva, desde su ordenación y también desde su significación. Desde su significación porque tenemos a los colonos, a Carlos III entregando tierras, los ilustrados. Pero, como decía antes, también existe la cara oculta de la moneda. Es decir, normalmente la Ilustración es como el Imperio Romano, ¿no? Que tiene muy buena prensa, ¿no? Luego habría que analizar con detalle si todos los beneficios de la romanización son tantos como nos dicen, aunque no me quiero acordar de la vida de Brian, ¿no? De la famosa escena, o si todos los beneficios de la Ilustración son tan excelentes como nos dicen. Recordemos que el hermano de Carlos III, Fernando VI, fue el que organizó en 1749, no sé si ustedes lo conocerán, la Gran Redada. No sé si han oído hablar de la Gran Redada. La Gran Redada fue un progrón de gitanos. Las cifras actualmente fue en una noche, cerraron las ciudades y entre 7.500 y 9.000, según las cifras más altas, fueron detenidos, separados por sexos, los hombres y niños hasta niños mayores de 7 años y las mujeres con los niños menores de 7 años. Fueron concentrados y de ahí pasaron los hombres y los niños mayores de 7 años a trabajar en fábricas, en las minas de Almadén y en arsenales. Y las mujeres fueron destinadas a Zaragoza, a Málaga y a Valencia a trabajar en las fábricas textiles, esas reales fábricas que loamos de una manera extraordinaria, pero donde el trabajo esclavo, que luego vamos a ver con el franquismo, teníamos un antecedente ya muy claro en ese sentido. Luego, por tanto, sueños de la Ilustración, luces y sombras, ¿no? Este es el espacio de las antiguas reales, la antigua fábrica de tabacos, la fábrica de San Pedro, que se desarrolla en el corazón de la ciudad y que en un primer momento funciona. Un armenio, Calasa, es el que las monta, luego ya el Estado ve que es un monopolio riquísimo y desarrolla un proyecto para habilitar el primer caso, podríamos decir, en la ciudad de Sevilla por lo menos, de rehabilitación industrial, en este caso con continuidad. En las Atarazanas se desarrolla un proyecto interesantísimo para ubicar las fábricas de tabaco de San Pedro en la Atarazana. Lo que pasa es que luego se dan cuenta que no, que así no puede funcionar porque estamos ya dentro del sistema fisiocrático, el despotismo ilustrado y lo que necesitan es un lugar diferente, no solamente desde la funcionalidad, sino lo que podríamos llamar la organización del trabajo. Un puente que no llegó a construirse en Sevilla,
hasta 1854 no hay un puente fijo. El Real Colegio Náutico de San Telmo, en Sevilla, un lugar vinculado también a la Ilustración, pero evidentemente con raíces anteriores. La ciudad y las reales fábricas. Estamos viendo ya esta imagen de la ciudad en el frente, el muelle del Arenal, las atarazanas y, evidentemente, bueno, pues como decían los expresionistas alemanes, de Stadtkron, ¿no? La corona de la ciudad, la que protege la ciudad, que es la Giralda, creando un cono simbólico de protección sobre esta ciudad en su cúspide más alta, más elevada, que se va a repetir en diversas visiones. Veis cómo vamos continuando con esa visión desde el oeste. Y aquí tenemos a la derecha a Pablo de Olavide y en el centro a Bruna, ¿no? Que son representantes, impulsores de la Sociedad Económica de Amigos del País, otra estructura que en Málaga tiene una importancia extraordinaria, en Córdoba. El siglo XVIII es un siglo que realmente hay que revisitar y en ese sentido, ¿dónde va la propuesta? El gran Antonio de Ulloa. Ha habido una exposición en la Universidad de Sevilla con la biblioteca de Antonio de Ulloa y desde Newton, es decir, realmente teníamos en torno a la ciudad de Sevilla, pero claro, ¿qué es lo que sucede siempre? Volvemos a Snow, ¿no? La cultura es lo humanístico-artístico, pero lo científico-técnico queda, bueno, subterráneo desde el punto de vista de lo que identifica la gente con cultura. Vamos a hacer un centro cultural con un poquito de música, un poquito de cine, un poquito de fotografía, un poquito de teatro, un poquito de... Oye, ¿y la física y la astronomía? ¿No? ¿Eso qué? ¿No va a existir nunca en un centro cultural? ¿Solamente va a ser una parte de la cultura? Los proyectos de navegación, de aprovechamiento del Guadalquivir, de Larramendi, la creación de la Real Compañía de Navegación de San Fernando, que es la que va a promover la botadura del primer barco a vapor en toda España, los astilleros de Los Remedios. Si Sevilla, escribe Francisco de Saavedra, de 2 siglos a esta parte hubiera tenido una compañía como la que ahora se proyecta, el Guadalquivir sería otro Támesis y Sevilla tal vez émula de la opulenta Londres. Claro, ese es el pensamiento que se va a trasladar al XIX y la propuesta de ampliación de los bienes patrimonio mundial. Volvemos al hardware, estamos viendo el artefacto, ¿no? Ven ustedes el nivel del mar en la ciudad de Sevilla, que ha sido lago, bueno, pues hasta relativamente poco. Prácticamente desde mi casa, yo vivo en el Aljarafe, tendría playa, ¿no? Vería el mar desde la cornisa del Aljarafe. No sé si con el cambio climático voy a estar en primera línea de playa de nuevo, ya veremos, ¿no? Pero ven ustedes la configuración de altitudes, ¿no? Sevilla, el Bajo Guadalquivir, me parece un nombre bellísimo que se acuña ya en el 17, que es la Baja Andalucía, ¿no? Se habla de Baja Andalucía y Alta Andalucía. A mí me gusta mucho el término Baja Andalucía para definir, ¿no?, a un contexto territorial que supera evidentemente lo provincial, que tiene connotaciones relacionadas con el desarrollo del río Guadalquivir, pero evidentemente que tiene una dimensión cultural importante, como vemos en la literatura que ha generado el término Baja Andalucía. Está entre dos mesetas, los Alcores y el Aljarafe, y por ahí discurre, ¿no?, en ese pequeño desfiladero, ¿no?, de una altura que no supera los 90 metros de elevación, el Guadalquivir, hasta encontrarse, ¿no?, con su madre Oceana, ¿no? En ese sentido, es interesante la evolución de los espacios de la producción. Esto forma parte del trabajo para UNESCO que hice en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Actualmente hay tipologías relictas, que luego les comentaré. Fundamentalmente me interesan aquello que tiene que ver con la cerámica, aquello que tiene que ver con los corrales de artesanos y con algunos oficios que todavía perviven en la zona norte de la ciudad. La preindustrialización, con unas zonas que ahora veremos también con detalle, ¿no? La protoindustrialización del siglo XVIII, que es a la que nos vamos a referir desde el punto de vista de la consideración patrimonial, la primera industrialización. Ven ustedes dónde se van ubicando las fábricas. Es curioso, es interesante esa geolocalización que hemos hecho para la primera industrialización del XIX. Está intramuros de la ciudad,
pero intramuros, y la pregunta, ¿y por qué queda tan pocos testimonios de la primera industrialización en Sevilla? Porque es de hora a labora. Son conventos reutilizados, conventos, iglesias y tal, para talleres, fábricas, oficinas, etcétera. La Cartuja es el ejemplo paradigmático, aunque esté extramuros, pero, por ejemplo, en la calle San Vicente, el convento de San Antonio de la Fundición Bonaplata, la que va a fundir el puente de Triana, bueno, pues está en ese convento y, bueno, hay una nómina de cerca de 17 establecimientos religiosos transformados y convertidos en fábricas de la primera revolución industrial. La segunda industrialización, ven ustedes cómo se sigue todavía conteniendo en el recipiente intramuros, y luego ya vemos con la segunda industrialización, pero ya el primer tercio del siglo XIX, cómo se produce la diáspora, ¿no? Cómo se produce la difusión extramuros de la ciudad, fundamentalmente en torno a los ejes viarios que van hacia Cádiz, hacia Málaga, hacia Córdoba, ¿no? En todo eso que ven ustedes hacia el sur y hacia el este, ¿no? Vamos a ver si me hace caso. Aquí vemos algunos testimonios de tipología relicta, las ladrilleras de la Vega de Guadalquivir, que junto a Sevilla han desaparecido, pero junto a Coria quedan ejemplos. Es como si estuviéramos en Mesopotamia, año 3000 a.C., ¿no? Son realmente espectaculares las formas de producción y además tienen un valor patrimonial extraordinario, no solo como oficio y como forma de producción, sino que no podríamos rehabilitar decentemente el patrimonio mudéjar, por ejemplo, sin contar con estos ladrillos, ¿no? Las solerías, ¿no? Los muros, etcétera, tienen una vinculación, como está demostrando Cal de Morón, ¿no? Entre oficios relictos y la rehabilitación actual de estos lugares, los cachitos que quedan del acueducto, etcétera. Estos son los corrales de artesanos. Los corrales de artesanos son vacíos que pertenecían, bueno, a conventos, que pertenecían a espacios de huerto, que pertenecían también a antiguos palacios, es decir, son unas bolsas de suelo con una pequeña entrada habitualmente, un pequeño callejoncito cubierto, y luego se abre un espacio fantástico donde al atardecer los vencejos sobrevuelan el cielo de la ciudad y las bugambillas ornan los altos muros de esos lugares. Espacios en los cuales conviven, pero desgraciadamente el Ayuntamiento de Sevilla, y estamos hablando del año 2004, de la primera mesa redonda sobre corrales de artesanos, no ha tomado ninguna decisión. Lugares en los que convivían 3 generaciones de artesanos: el artesano tradicional, el artesano alternativo, que llaman hippie, y el artesano digital. Una convivencia extraordinaria y bien interesante, ¿no? Lugares desaparecidos como el antiguo convento de San Diego, cerca de San Telmo, donde se instaló la primera máquina a vapor en los curtidos de Nathan Wetherell, que está en el cementerio de los ingleses completamente destrozado. La imagen que está proyectada por Guerdón en la mitad del 19, pero que nos puede servir como imagen en 3D de la ciudad del 18. Aquí están los espacios preindustriales: Alcaicería de la Seda, platería junto a la catedral, los talleres de hilo, ¿no?, vinculados a la zona del Arenal, taller de la seda, de la lana, de la espartería, almacén del Azogue, que venía de Almadén, y los muelles del Arenal, y ¡boom!, la explosión del siglo XVIII. Sevilla tocada por la mano de la inversión estatal, y de pronto nos encontramos con la Real Fábrica de Salitre, junto a la Puerta del Sol, actualmente desaparecida, y el patrimonio de la industria del 18 más importante de Europa en espacio urbano. Real Fábrica de Artillería, Real Fábrica de Tabacos, Real Seminario de Náutica de San Telmo, Real Casa de la Moneda, Real Maestranza de Artillería y Real Almacén de Maderas del Segura. De eso estamos hablando. Estamos hablando de una ciudad con esos patrimonios, pero que evidentemente se puede permitir. ¿Cuánto tiempo queda para...? Ok. Se puede permitir, ¿no?, pensar, y ahora les diré de qué manera. Este es el único dibujo que tenemos en planta, sí que lo vemos en el plano Olavide, está marcado por el punto en morado. Esta es la única imagen que estamos viendo ahí a la izquierda, con la vista de la Torre del Oro al fondo, de la antigua fábrica de pólvora y salitre. Es un dibujo del viajero inglés, del escritor inglés Richard Ford, ¿no? La única imagen que tenemos de esa fábrica. El almacén de maderas del Segura,
en la imagen superior derecha, antes del año 41, cuando fue intervenido por el arquitecto del racionalismo, aunque en época ya franquista, Balbontín, que firma esta obra y, bueno, pues se produce algo que para mí sigue siendo muy interesante, que es vivir en una fábrica, ¿no? Es decir, transformar fábricas en espacios para vivir, en espacios para trabajar, en espacios para investigar, que es una de las metodologías y una de las propuestas que hacemos desde el pensamiento que hemos desarrollado en Andalucía en relación con los espacios del trabajo. Antiguas atarazanas, un total de 17 naves, las mismas que tenía la antigua mezquita mayor, la mezquita Aljama de la ciudad de Sevilla antes de ser destruida, 17 naves que van a ir desapareciendo en rojo, lo que hace desaparecer ya en los años 40 y tantos para instalar la Delegación de Hacienda, la intervención maravillosa del Hospital de la Caridad de Juan de Mañara, con un gusto, con una delicadeza y sobre todo entendiendo la crujía, ¿no? E incorporando la crujía de los grandes arcos de la atarazana a la construcción perpendicular a la calle del crecimiento de Hospital de la Caridad y la Iglesia de San Jorge y las naves que actualmente forman parte del proyecto Atarazanas, que no se sabe muy bien qué es lo que va a ir allí, junto a Maestranza de Artillería, la parte desaparecida para el teatro actual de la ópera o de música de la Maestranza y el edificio tapón de Atarazanas, que es del siglo XVIII. Estamos viendo la Casa de la Moneda, la puerta recientemente restaurada de Sebastián van der Borch, que al mismo tiempo está trabajando en la Real Fábrica de Tabacos. Estamos viendo el patio de La Habana, tiene ese nombre, donde está la fundición, que actualmente es un teatro. Es una manzana quizás de las más importantes desde el punto de vista patrimonial y que desgraciadamente el Ayuntamiento de Sevilla tiene una parte junto al edificio de Rafael Moneo, destinado a aparcamiento en superficie, ¿no? Cuando es de los lugares más sensibles y más ricos de toda la ciudad. Fábrica de Tabacos de Sevilla con toda una iconografía, vemos un grabado de época y estamos viendo imágenes, una fotografía, pero también estamos viendo imágenes no tan conocidas de Gonzalo Bilbao, que es la del centro superior, que es la más conocida, pero también el propio Gonzalo Bilbao, la imagen inferior, que es realmente, bueno, más oscura, más real, más dura desde el punto de vista del trabajo, y la imagen inferior izquierda, que es de Constantin Meunier, el gran escultor y pintor francés de la iconografía industrial que viene a visitar la ciudad de Sevilla, recoge imágenes de la Semana Santa, etcétera, pero claro, se queda fascinado con la fábrica de tabacos, con las cigarreras, con todo ese mundo que va a descubrir en torno a la ciudad. Fábrica de Artillería de Sevilla es un crecimiento increíble desde 1720, del proyecto de nueva fundición de Juan Navarro hasta llegar a la planta general de la fundición de 1938, cómo va creciendo de una manera, ¿a partir de qué? A partir de un ADN básico, que es una cuadrícula con un pilar cruciforme, un arco y bóvedas que tienen en total, bueno, pues hay un repertorio de 17 cubriciones diferentes, ¿no? Y con distintos materiales. Realmente la fábrica de artillería es una lección de arquitectura y de construcción tan extraordinaria. Bueno, va a haber un centro cultural. Ah, ¿no se está viendo la imagen? ¿Ninguna se ha visto hasta ahora? ¿Se ve ahora la secuencia de fábrica de artillería? Sí, bueno, el crecimiento de ese... ¿Ya? Bueno, perdón. Se tiene que poner a pensar, ¿no? Bueno, aquí ven ustedes... La fábrica de artillería es como un reloj, tiene 12 lugares, incluyendo la cubierta, ¿no? Como espacio, ¿no? Ven ustedes esos mascarones, ¿no? Las cubiertas en madera hechos evidentemente por carpinteros de Ribera, por carpinteros que hacen barcos, ¿no? Esas armaduras poderosas y que atirantadas con hierro es que funcionan como el hormigón armado, ¿no? O sea, estructuralmente son increíblemente poderosas, fuertes, resistentes, al mismo tiempo que tienen una sabiduría. Pues aquí va a haber un poquito de música, un poquito de danza, un poquito de teatro, un poquito de... Y no va a haber nada de la fundición, desde Morel, desde la parte fósil,
Morel se instala al que funde el Tenebrario de la Catedral de Sevilla, al que funde la Giralda, el Giraldillo, etcétera, que tiene una forja, una fundición, Juan Morel y Bartolomé Morel, la familia, allí hasta 1720, no se va a contar la fábrica de artillería, no se va a contar el trabajo, la fundición y el espacio que propusimos, que era, si había sido una fábrica de guerra, vamos a pensar en una fábrica de paz, y que Sevilla, en torno a los conflictos internacionales que tiene planteados el mundo, no solamente bélicos, sino de migraciones, de desigualdades, se convierta en un espacio de pensamiento que aporte valor al mundo contemporáneo. Pero bueno, vamos a tener un Matadero 2 o un Matadero 3, en fin, esas cosas que ustedes conocen. Este es la planta tan extraña, esa ameba del conjunto histórico de la ciudad de Sevilla que jamás podremos entender, ¿no? Es decir, esos límites tan... De pronto, una calle tiene una parte, una acera protegida, la otra no está protegida. En fin, bueno, es un mundo y ya ven la colita, que es el paseo de la Palmera, actualmente en fase de franca destrucción por una serie de moles dedicadas a residencias estudiantiles que están destruyendo todo el tejido y toda la vegetación de la avenida de la Palmera. Pues aquí se centra esa propuesta de paisaje histórico urbano. Esta es la última diapositiva, bueno, la penúltima. Los ejes temáticos son los viajes, la industria, las artes, la arquitectura, las mentalidades, la filosofía, la ópera, la ciencia, la literatura y el urbanismo. De eso se quiere hablar en esta candidatura, que no hablo si es ampliación, extensión, porque fundamentalmente no es solamente dotar de más bienes a la ciudad de Sevilla, sino que lleva implícito y lleva la propuesta un plan de gestión para el patrimonio declarado en la ciudad de Sevilla. Ustedes saben que por un lado, Archivo de Indias, es una pena que sea solo Archivo de Indias. ¿Por qué no fue lonja Archivo de Indias la declaratoria? No se puede entender, ¿no? O sea, que la lonja que realmente construye Juan de Herrera, que diseña, que proyecta Juan de Herrera, no forme parte de... Sí, que tiene protección, evidentemente, Vic, pero no forma parte de la declaratoria. Es increíble, porque el comercio y la industria forman parte de la ciudad. Y tenemos la Alameda de Hércules, que da lugar a alamedas americanas que todos conocemos, y tenemos la fábrica de tabacos de Sevilla, y tenemos Carmen, y tenemos la relación histórica de la América Meridional escrita por Antonio de Ulloa, y tenemos el coleccionismo arqueológico impulsado por Bruna en torno a Itálica, luego va a venir Bonsor, es decir, todo aquello que procede del descubrimiento de Pompeya y Herculano, ¿no? Y que da lugar a la historia del arte, a la arqueología clásica y que todos conocemos, etcétera. En Sevilla y en su entorno tiene una creación extraordinaria. Y tenemos también la tecnología, estamos viendo la barrena vertical de la fundición mayor de la fábrica de artillería de Sevilla y también las mentalidades. Se construye la plaza de toros de la maestranza, las mentalidades, lo simbólico, es decir, la posibilidad de una candidatura que integre, ¿no?, todos esos valores tanto materiales como inmateriales, que complete la estratigrafía de una ciudad que fundamentalmente pivota exclusivamente entre los grandes poderes de lo sagrado y lo político, pero el mundo del trabajo, el mundo de la gente de abajo no está representado y en torno a eso, pues ya termino. He desarrollado, que no les voy a contar aquí, pues evidentemente la metodología que ustedes conocen, en torno a categorías, atributos, los baremos no se los he puesto aquí, de lo patrimonial, territorial, de diseño, social, urbanístico, activación, ambiental, potencialidad, modelos, participación, inclusión, tecnología, funcionalidad y transferencia. Realmente Sevilla tiene una oportunidad para completar, desde el punto de vista que nos comentaban ayer, de forma representativa, de forma creíble y de forma equilibrada, un relato sobre la ciudad. Sevilla, vuelvo a insistir, lo que ya sí que termino, lo que dije el primer día, el problema es la historia urbana. Ya, desgraciadamente, la historia urbana prácticamente no se desarrolla, por lo menos en la Escuela de Arquitectura de Sevilla ya no hay historia urbana. Muchas gracias por su atención.